conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Qué bueno que te hayas conectado. Bienvenidos al curso que le hemos titulado El Tabernáculo de Moisés. Estamos muy entusiasmados. Creemos, amado hermano, de que vas a aprender muchísimo en este curso. Y te pedimos, por favor, que no te pierdas nada de las áreas de este curso. En tu guía semanal vas a encontrar, amado hermano, tareas, exámenes, lectura bíblica. Así que, y el video, por supuesto. Así que te pedimos, por favor, trata de no atrasarte. Amén. Es de mucha importancia. Este curso te va a enseñar secretos, amados hermanos, que Dios le reveló a Moisés ahí en el monte. Secretos que quedaron grabados ahí en las instrucciones de cómo construir este tabernáculo. Así que vamos a entrar en el tema, pero ¿qué te parece si le ponemos al Señor este curso en sus manos para que Él nos ayude y podamos profundizar con la ayuda del Espíritu Santo? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí en tu lugar y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos dar las gracias, amado Dios, por cada uno de los estudiantes que se ha conectado para tomar este curso. Te pido ahora, Padre, de que tú los bendigas y tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Comencemos entonces, amados hermanos, con este curso. Y la verdad que estamos muy contentos y quiero recordarte, por favor, de que es importante que hagas tu lectura semanal, que hagas tu tarea y también tus exámenes. Que todo esto ha sido diseñado para que profundices en este curso del tabernáculo de Moisés. Y bueno, comencemos entonces ahí y vamos a darnos cuenta, amados hermanos, de algunos detalles importantes. Ve conmigo ahí a Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo capítulo 25, versículo 8, que dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bueno, vamos a aprender algunas cosas y algunos detalles importantes. Uno de ellos, amados hermanos, es de que el tabernáculo debía de ser un santuario. Amén. ¿Qué significa santuario? Bueno, la palabra santuario, según el Nuevo Diccionario de la Biblia, significa, este término se usa aplicándolo a un lugar que se considera sagrado. O sea, amado hermano, que el tabernáculo no era cualquier cosa. Necesitaba guardarse ciertas reglas para mantenerlo sagrado. Amén, para mantenerlo santo. Pero démonos cuenta que estos versículos también nos dejan claro que había una razón, o sea, un propósito del por qué estaba siendo construido este tabernáculo. Y aquí nos dejan claro el propósito. Habitaré en medio de ustedes. Miremoslo, por favor. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese era el propósito, esa era la razón
por la cual se iba a construir este tabernáculo. Pero también estos versos nos dejan claro que había un diseño en específico. Moisés no podía agarrar ideas que él traía en la mente o inclusive ideas de los constructores. No podían ellos improvisar en esto. Había un diseño específico y se le había mostrado ¿a quién? A Moisés. Ahora, hay nombres que se usan en la Biblia para describir el tabernáculo de Moisés. Miremos algunos de esos nombres, porque es importante que los sepamos. Por ejemplo, amados hermanos, en Éxodo capítulo 25, versículo 8 aparece como santuario. Amén. Éxodo 25, 8. Vayamos rápidamente ahí. Éxodo 25, 8. Mira por favor cómo aparece ahí. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Te das cuenta? Usan la palabra santuario, pero realmente se están refiriendo al tabernáculo. Esa es una de las palabras que se usa. Miremos otra palabra. Casa de Jehová. Éxodo capítulo 34, versículo 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Recordémonos que aquí estamos en el Éxodo. En el Éxodo no había templo de Salomón. Quiere decir de que al tabernáculo le están llamando casa de Jehová. Amén. Y miremos qué otro nombre. También se conocía como el tabernáculo de reunión. Amén. Ahí en Éxodo capítulo 40, versículo 34. Y también como el tabernáculo del testimonio. De estas maneras era conocido el tabernáculo de Moisés en la Biblia. Como santuario, casa de Jehová, tabernáculo de reunión y tabernáculo del testimonio. Amén. Ahora, es importante notar también, amado hermano, de que habían requisitos para construir este tabernáculo. Habían requisitos, demandas. Miremos entonces cuáles eran esos requisitos. Uno de ellos que aparece ahí en Éxodo capítulo 25, versículo 2, era que necesitaba ser de ofrendas de voluntad. Amén. Miremos ahí por favor y dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Démonos cuenta, amados hermanos, que necesitaba ser donadas cada una de estas mantas, plata, oro, todo lo que fuera donado para el tabernáculo necesitaba ser donado de corazón. Dios no quería nada a la fuerza. Entonces pone estos requisitos a Moisés para que Moisés pueda comunicarlos al pueblo. Mira por favor este otro requisito. También tenía que ser dado de un corazón estimulado. Las ofrendas y los materiales que se iban a usar necesitaban ser dados de un corazón estimulado, según Éxodo capítulo 35, versículo 21. Vayamos rápidamente ahí. Y dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para que la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Démonos cuenta que ese es el segundo requisito. El tercero era muy similar a los otros. Espíritu voluntario, que ya lo vimos ahí en Éxodo 35, 21.
Pero también tenía que ser de corazón generoso. Una cosa es dar y otra cosa es dar con generosidad. Tenía que ser dado de corazón generoso. Todo el material, todas las ofrendas que se iban a dar para esta construcción. La quinta tenía que ser por la sabiduría de Jehová. Por la sabiduría de Jehová. Vayamos ahí a Éxodo capítulo 36, versículo 1. Miremoslo por favor. Dice: así pues, Bezaliel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Una de las cosas que vamos a notar, amados hermanos, es de que el Señor tenía que dar la sabiduría para esta construcción. Esto es interesante, porque ahora limita al grupo de personas que van a poder construir este santuario, este tabernáculo. Tenía que ser gente que Dios había puesto sabiduría en ellos para la construcción. Especialmente estos dos personajes que los vamos a ver despuesito. Pero miremos que otros detalles. También tenía que ser construido por el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios usando a la gente. Ahora, mire este versículo interesante que aparece aquí. Éxodo 35, versículo 30 al 35. Vayamos por favor ahí y miremos. Dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaliel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Te tengo noticias. Este es uno de esos raros versículos de la Biblia donde la palabra de Dios nos muestra que antes del sacrificio de Jesús alguien fue lleno del Espíritu Santo. Esto es bien raro en el Antiguo Testamento, pero sí ocurrió, y Bezaliel fue uno de esos personajes al cual el Espíritu Santo vino a llenar para la construcción del tabernáculo. Entonces, sigamos viendo qué más nos muestra acá. Dice: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Amén. Para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Amados hermanos, esto es impresionante. Esta gente iba a ser equipada para la construcción del tabernáculo. Por eso, cuando tú te sientas que tienes límites humanos, de que no puedes hacer tal cosa, amado hermano, confía en el Señor y pídele al Señor la sabiduría para hacer tal cosa. Tú te vas a dar cuenta que personajes bíblicos como Daniel, Dios le dio una sabiduría impresionante para entender diferentes cosas. Es de mucha importancia, pero recordémonos de algo. Todo esto siempre depende de Dios. Nosotros debemos de estar cerca del Señor para poder obrar en estos dones que el Señor ha regalado a su pueblo.
La prueba de eso está ahí en el libro de Daniel. Vayamos rápidamente al libro de Daniel. Tú te vas a dar cuenta que el Señor le había dado a Daniel dones muy hermosos, pero vamos a ver cómo se usan esos dones. Esto es muy importante porque estamos viendo cómo Dios usó a estos personajes que iban a construir. Eran dos principales, y este personaje que mencionamos, Bezaliel, era el principal de toda la construcción. Vayamos rápidamente al libro de Daniel y nos vamos a dar cuenta en el capítulo 1, solo para mostrar cómo funcionan los dones que Dios nos ha regalado, los talentos que Dios nos ha dado, cómo funciona. Dice el capítulo 1, versículo 20, dice: y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Bueno, vamos a darnos cuenta que Dios ya les dio los dones, pero Daniel no se queda con eso solamente. Daniel nos va a enseñar cómo debemos nosotros de accionar con los dones que Dios ya nos dio. Vayamos ahora al capítulo 2, versículo 16. No me estoy saliendo del tema, es el mismo tema. Estamos viendo cómo funcionan estos dones y talentos que Dios nos ha regalado. Ahora, en el capítulo 2 de Daniel hay un problema. El rey Nabucodonosor le ha pedido a algunos de los miembros de su reino que interpreten un sueño que él tuvo. Y, amados hermanos, les pone el asunto de que si no lo interpretaban y si no le decían al rey qué era lo que él había soñado, él iba a mandar a matarlos. En medio de esa gente estaba también Daniel involucrado. Daniel tenía los dones, pero mire cómo funcionan los dones. Capítulo 2, versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: bueno, es que Dios no me ha revelado nada, pero ya te dio el don. Mira por favor lo que hace Daniel. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. O sea, juntó gente con él de su mismo espíritu. Y dice: para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Amado hermano, Dios nos ha equipado con talentos y dones, como a estos personajes aquí del tabernáculo, como a este personaje de Daniel. Pero no se nos puede olvidar lo que dice Juan capítulo 15. Sin mí nada podréis hacer. Daniel aquí nos muestra el ejemplo que aunque él tenía dones y talentos de parte de Dios, él buscaba del Señor para que esos dones se activaran. Es de mucha importancia este principio, porque ahora vamos a ver cómo estos personajes van a poder enseñarles a otros a construir y las grandes obras de arte que hacen en este tabernáculo. Sigamos entonces viendo. Miremos entonces, cierro paréntesis, y miremos entonces ahora que también tenía que ser diseñado el tabernáculo según el séptimo requisito tenía que ser conforme al modelo celestial que se le había mostrado a Moisés en el monte. Éxodo capítulo 25, versículo 40. Dice así: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.
Amén. Ahora, entremos a ver los constructores. ¿Cómo eran los constructores de este tabernáculo? Y vamos a aprender algunas cosas acerca de ellos. Amén. Miremos ahí en el capítulo 31, versículo 1 de Éxodo, y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaliel, hijo de Uri. Entonces ya sabemos de que Dios fue el que escogió a este personaje. No fue Moisés consultando con la gente y viendo quién estaba mejor para este trabajo. No, fue directamente Dios que decidió usar este personaje. Dice que era de la tribu de Judá. Versículo 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Lo segundo que vamos a entender es de que no solamente lo escogió, sino lo equipó. Cuando Dios escoge algo, Él pone su nombre detrás de lo que está haciendo. O sea, tiene que salir de acuerdo al carácter de lo que es Dios. Dios es un Dios de excelencia. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a equipar. Va a equipar. Es muy importante que nosotros nos dejemos ser equipados por Dios. Yo me recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio, amados hermanos. Yo había recibido algunos cursos de algunas cosas en el trabajo para liderazgo. Yo creo que por cerca de unos 5 años me habían preparado en el liderazgo, pero nunca me imaginé lo que el Señor vendría a hablarme. Me recuerdo, amados hermanos, que se acercó una persona en ese tiempo que yo estoy recibiendo el ministerio, y esa persona se acercó y me habla al oído y me dice que el Señor decía que Él me había preparado para este tiempo. En lo que esta persona está hablando, yo estoy imaginándome ese tiempo de entrenamiento que yo había pasado por esos últimos 5 años. Y comencé, amados hermanos, a ver que todo había sido con propósito para lo que Dios tenía para mí. Si yo había sido preparado. Es importante el equiparnos, el prepararnos. Ahorita tú estás en este instituto. Amado hermano, créeme que Dios va a usar esto que estás aprendiendo en este instituto para abrir a muchas más cosas que Dios tiene para ti. Estaba entonces este personaje, Bezaliel, y ahora también introducen a este otro, que se llama Aholiab. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, ahí en Éxodo capítulo 31, versículo 6, dice: y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Ahora, tenían un trabajo enorme, amados hermanos. Mira, por favor, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y los utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. El trabajo era con detalle, amados hermanos, pero aparte de eso, tenía que ser exactamente con las instrucciones que le habían dado a Moisés. Algunas de estas cosas las tenían que hacer de una sola pieza. No podían construir una parte y después otra parte otro día y después juntar las cosas. No se podía. Tenían que ser de una sola pieza. Aparte de eso, el material tenía que ser específico porque había un simbolismo increíble en todo este material, que lo vamos a ver ahorita.
Pero vayamos ahora entonces a ver una pequeña línea de tiempo que nos va a ayudar a ver cuándo fue construido este tabernáculo. Miremos entonces. Vamos a darnos cuenta, amados hermanos, de que ellos llegan al monte Sinaí a los 3 meses de su salida de Egipto. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, sabemos eso, amados hermanos, porque ellos salieron de Egipto en la Pascua. Y 50 días después, ellos llegan a lo que es el monte Sinaí en la fecha que tiene que ser la fiesta del Pentecostés. 50 días después. Usted se va a dar cuenta cómo todo esto hace sentido. ¿Qué pasó en el Pentecostés? 3,000 personas fueron salvas. La gente recibió el Espíritu Santo. 120 recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Pero si vamos al Antiguo Testamento, bajo la ley, amados hermanos, el día del Pentecostés ellos están en el monte Sinaí y 3,000 personas son muertas. ¿Se recuerda? Y cuando viene Dios a tratar de hablar con ellos, dice la Biblia que ellos no aguantaron el sonido de trompeta, la voz que hablaba. No aguantaban y le pidieron a Moisés, mejor habla tú con Dios. Totalmente diferente al Pentecostés del Nuevo Testamento. Entonces, ellos llegan y ahora nos vamos a dar cuenta que 9 meses después de haber llegado, comienza en el primer mes del segundo año, es erigido el tabernáculo. Amén. Éxodo capítulo 40, versículo 17. Vayamos rápidamente ahí. ¿Lo tenemos? Dice, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Hizo todo lo demás, usted lo puede leer ahí en el versículo 20, cada una de esas cosas que Dios le había pedido a Moisés. Entonces, nos damos cuenta que eso es exactamente 9 meses después. A los 20 días del mes segundo, en el segundo año, la nube se mueve y los israelitas partieron del Sinaí. Entonces, sabemos, amados hermanos, de que ellos construyeron el tabernáculo por primera vez ahí delante del monte Sinaí. Ahí donde Moisés recibe las tablas, ahí mismo, en el segundo año, como ya lo vimos aquí, en el primer mes, Moisés construye por primera vez el tabernáculo. A los 20 días lo tienen que mover porque la nube se mueve y ellos tenían que seguir esa nube. Y entonces ahí aparece en Números capítulo 10, versículo 11. Capítulo 10, versículo 11. Miremos rápidamente. Y dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. ¿Nos damos cuenta? Ese es un poquito de la línea de tiempo. En el capítulo 20 de Números, muere María. En el capítulo 33 de Números muere Aarón. Y en Deuteronomio 34 muere Moisés. O sea, amados hermanos, que en el segundo año de ellos a haber salido de Egipto, fue la construcción de este tabernáculo. Amén.
Probablemente ellos comenzaron a construirlo a finales del primer año, pero no acabaron hasta que fue erigido el tabernáculo en el primer mes del segundo año. Amén. Ahí en Éxodo capítulo 40, versículo 17, y 38 años después ocurre todo esto que miramos acá. Amén. Ahora, vayamos rápidamente a ver las partes del tabernáculo. El tabernáculo se compone de 3 partes. La primera eran los atrios. La segunda, el lugar santo. Y la tercera es el lugar santísimo. Ahora, te mencioné de que en el tabernáculo hay mucho simbolismo, cosas que necesitamos ver, que nos van a ayudar, amados hermanos, a saber algunos detalles de cómo deben de operar ciertas cosas. Pero aparte de eso, también hay bastantes cosas proféticas aquí en el tabernáculo, escritas como un mapa, amados hermanos. Vamos a hablar acerca de ese mapa que es de mucha importancia. Aquí en el tabernáculo realmente hay un mapa de relación hacia Dios. Vamos a ver eso con detalle. Pero miremos entonces ahora un poquito acerca de las medidas. Amén. Ahora, ¿te recuerdas que te mencioné de que cada una de estas partes y muebles y todos los utensilios tienen figuras proféticas, figuras, amados hermanos, espirituales? Pues hasta las medidas, amados hermanos, del tabernáculo tienen figura. Ahora, amados hermanos, vamos a ver rápidamente el simbolismo de cada una de estas secciones, porque es algo impresionante. Miremos entonces ahí en Éxodo capítulo 27, versículo 18. Éxodo capítulo 27, versículo 18, donde se nos dice: la longitud del atrio será de 100 codos, la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Resulta, amados hermanos, que cada una de estas áreas que fueron construidas tienen medidas exactas y simbolizan ciertas épocas, temporadas, tiempos. Por ejemplo, amados hermanos, los atrios es figura del tiempo de la ley. Amén. Vamos a verlo con detalle, vamos a profundizar un poquito. El lugar santo es figura del tiempo de la iglesia. Y el lugar santísimo es figura del tiempo del milenio. Y miremos entonces con detalle. Los atrios es profético de la ley hasta Jesús. Si miramos la cuenta de las medidas, nos van a dar a 1500 codos cúbicos. Y es interesante porque de Moisés a Jesús hay 1500 años. Amén. Los atrios vienen a ser el período de la ley. Amén. Ahora, todo esto era de mucha importancia y no lo podemos quitar ni borrar. El período de la ley tenía su función. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 24, acerca de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: y de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Lo voy a poner en esta otra versión, que es la versión textual. Dice: así que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Entonces, démonos cuenta de que la ley nos manifestó que estábamos en pecado y que necesitábamos un Salvador. Y esa fue la función de la ley, para que cuando llegáramos
a ver a Cristo, a conocer al Señor, por la fe nosotros fuéramos justificados. Ahora, mira mis notas aquí en esta área. Puse ahí, toda la sangre derramada en los sacrificios ocurría en los atrios. Nada en el lugar santo o santísimo. ¿No te parece interesante de que, amados hermanos, todo lo que se hacía de sacrificios de animales solo ocurrió en los atrios? No se llevó al lugar santo ni tampoco al lugar santísimo. Esto es figura, amados hermanos, de que en la ley fue que se hizo esta práctica. Ahora, durante el periodo de la iglesia, no se hace esa práctica. Por eso el templo no existe. No está. Por cerca de 2000 años, mejor dicho, por cerca de 2000 años no ha habido templo. Bueno, miremos entonces qué otros detalles nos puede enseñar estas figuras. También, amados hermanos, el lugar santo es profético del período de la iglesia. Y esto es de mucha importancia que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que en el lugar santo estaba el candelero de oro. Y el candelero de oro apunta a la luz que la iglesia es por medio de la unción, fruto y dones del Espíritu Santo. Recordémonos, amados hermanos, aquello que Jesús le dijo a su iglesia. Le dijo a sus discípulos: yo soy la luz del mundo mientras yo estoy en el mundo, mientras yo estoy en medio de ustedes. Pero después nos delegó a nosotros el ser luz. Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Démonos cuenta que nos delegó a nosotros ser la luz del mundo. Aquí en el lugar santo no había otro tipo de luz. Era solamente por el candelabro o candelero. Representa a que solamente la luz de la iglesia va a brillar en este entonces. Eso es de mucha importancia. Porque, amados hermanos, la luz de la iglesia es la que va a botar aquella gran Babilonia. Mire por favor conmigo ahí en Daniel. Daniel capítulo, déjeme ver. Capítulo 5, si no me equivoco. Sí, capítulo 5. Versículo 3 y 4. Versículo 5. Vamos a ver. Entonces dice ahí, amados hermanos, en el capítulo 5, versículo 5 de Daniel. Miremos la importancia de que la luz de la iglesia brille en estos entonces, en estos tiempos. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Recordémonos, amados hermanos, que lo que se está escribiendo ahí es la sentencia para el imperio de Babilonia. Eso es lo que se está escribiendo. Y démonos cuenta, amados hermanos, que ese día que está apareciendo esa sentencia, ese día cae. Cae, amados hermanos, la gran Babilonia. Pero ahí cayó la Babilonia física. Apocalipsis nos enseña que hay una Babilonia espiritual. Esa todavía sigue en su poder. Y, amados hermanos, esto que ocurrió aquí en Daniel capítulo 5 es profético de lo que va a ocurrir.
la iglesia va a brillar de tal manera que las cosas, que los detalles de la Babilonia espiritual van a comenzar a caer. Interesante, ¿verdad? Entonces, recordémonos de esto. En este lugar el candelabro era lo único que alumbraba. No había luz externa. Amén. Después seguía la mesa de los panes. Los panes de la propiciación apuntan a la mesa del Señor, lo que nosotros llamamos como la Santa Cena. Solamente aquí en el lugar santo se podían comer estos panes. Ellos no podían agarrar estos panes y llevárselos al atrio y terminar de comer allá. Nada de eso, amado hermano. Es durante este periodo que nosotros practicamos lo que es la Santa Cena o la mesa del Señor, como también le conocemos. En el tabernáculo los sacerdotes se comían los panes en el lugar santo. Si queremos saber más detalles acerca de la mesa del Señor, podemos ir ahí a 1 Corintios 11 del 23 al 26. Pero había un tercer mueble aquí. El tercer mueble, amados hermanos, es el altar del incienso. Y esto representaba, amados hermanos, espiritualmente el ministerio de la oración, adoración e intercesión. Entonces, démonos cuenta que cada una de estas piezas, de estos muebles son de mucha importancia, eran de mucha importancia para el tabernáculo y ahora son de mucha importancia para la iglesia. Porque habían reglas. Dios les puso reglas de cómo tenía que operar estos tres muebles. Mire, por favor. El candelabro de oro no se podía encender, y lo vamos a ver con detalle en las próximas clases. No se podía encender si el altar del incienso no estaba encendido. El altar del incienso solo se podía encender con el fuego que venía del altar del holocausto. O sea, amado hermano, nosotros no podemos levantar oración en el nombre de cualquier persona. Solamente en el nombre del sacrificio que fue grato a Dios, que fue aceptable a Dios. Por eso es un gran error, amados hermanos, levantar oración en el nombre de alguien más. Porque eso no fue aceptado. Solamente un sacrificio ha sido aceptado, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero démonos cuenta que la luz del candelabro no podía encenderse si el altar del holocausto no estaba encendido. Quiere decir que para que nuestra lámpara brille, necesitamos nosotros la oración. La oración nos va a ayudar, amados hermanos, a que nuestra lámpara tenga aceite. Y eso nos indica esto próximo. La mesa de los panes, ellos no podían comer de los panes si el candelabro de oro no estaba encendido. O sea, los tres muebles tenían una función, pero estaban entrelazados, cada uno con el otro. Impresionante, ¿verdad? Necesitamos nosotros como iglesia orar para que sea llena nuestra lámpara. Y necesitamos nosotros encender la lámpara con el fuego del Espíritu Santo. O sea, permitirle al Espíritu Santo que encienda nuestra lámpara con su aceite y brillar para nosotros apreciar a un grado mayor la palabra de Dios. Amén. Miremos este tercero. También, amados hermanos, estaba el lugar santísimo. Y aquí en el lugar santísimo solamente había un mueble. Este mueble, o sea, el arca del pacto, figura el reinado de Cristo entre los hombres. Amén. Y este período el lugar santísimo figura el tiempo del milenio. Ahora, adentro de esa arca habían 3 artículos. Amén. Estos 3 artículos son simbólicos de lo que van a necesitar la gente que va a reinar con Cristo en el lugar
santísimo, o sea, en el tiempo del milenio, mejor dicho. El maná, que aparece ahí en Juan capítulo 6, versículo 47, representa o quiere decir que todos tuvieron que haber probado el pan del cielo. Amén. Los que van a reinar con Jesús. La vara representa que debían de aceptar el sacerdocio celestial del Señor Jesús. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 4 nos habla acerca de ese vástago. Y las tablas, amados hermanos, representa que cada una de esas personas que van a reinar en el milenio con el Señor Jesús necesitan tener escritas en sus corazones la ley de Jehová, según Jeremías 31, 31 al 33. Vayamos rápidamente ahí para que entendamos con un poco más de detalle esto. 31, 31, ¿lo tenemos? Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, las dos tablas ahora escritas en la mente y en el corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Las dos tablas que estaban en el arca del pacto representaban la ley del Señor. Y amados hermanos, ahora nos está dejando claro de que simbolizan esa ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Amados hermanos, hemos llegado al final de esta primera clase. Espero que te haya sido de mucha bendición y por favor te espero para la próxima semana. No te pierdas ninguna de estas clases. La próxima semana entramos a ver lo que son los colores, lo que son los materiales. Vamos a ver muchísimas cosas que te van a fascinar. Así que por favor te invito a que no te lo pierdas. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero la próxima semana. Nos vemos. Saludos. Instituto Bíblico. Ven, Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven, Señor Jesús.